Antes de estar trabajando en la iglesia, tenía un jefe, bueno, varios jefes, pero uno de ellos era especialmente hábil para dar malas noticias. Cuando había algo que no nos iba a gustar, entonces él venía, tenía una reunión con nosotros y salíamos de la reunión encantados. A pesar de que lo que nos había dicho no era bueno y ya nos había llegado que habría circunstancias que cambiarían, que no nos serían favorables, pero después venía él, tenía esta reunión, sabía envolverlo todo muy, pero que muy bien, y salíamos de ahí como hipnotizados diciendo, oye, pues estoy contento. Han cambiado las condiciones, vamos a peor, pero salíamos contentos. Y después, volviendo un poquito en sí, decíamos, ¿cómo hemos podido tragar con todo ello? Y es que hay personas que son hábiles para dar estas malas noticias. Yo no tengo esta habilidad y cuando quiero decir algo, la única manera que tengo para hacerlo es decirlo y entonces me puedo crear barreras ya desde el principio. Pero este jefe mío, la verdad es que es muy hábil en este sentido. Digo esto porque hoy, en el texto que vamos a ver en Isaías, vemos que Isaías empieza con esta habilidad para dar malas noticias a los que tiene delante. La diferencia será que, así como con mi jefe salíamos contentos de la reunión, Isaías usa esta habilidad al principio, pero después no se deja nada en el tintero. Los que estén ahí escuchando van a saber lo que tienen que saber, como dirían los serranos, sin paños calientes, directamente. Pero lo cierto es que es muy hábil a la hora de introducirlo. Hoy vamos a ver el capítulo 5 de Isaías. El capítulo 3 y 4 está estrechamente relacionado con este capítulo 5 y ahí Isaías sí que muestra con más realismo ciertas malas noticias, pero queda resumido en el capítulo 5, así que viendo este capítulo 5 vemos también el contenido del 3 y del 4. Si empieza en el versículo 1 diciendo, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Carson comenta que parece que aquí Isaías va a empezar a cantar una balada de amor, ¿verdad? Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Es como si cogiera la guitarra, se pusiera alrededor del fuego, ahora que hace frío, nos pusiéramos nosotros también alrededor suyo y empieza a tocar unos acordes muy agradables que, estando sentados alrededor del fuego, parece que vamos a tener un buen tiempo. Empezamos con algo muy bonito. ¿Quién no se sentaría a escuchar una balada de este tipo alrededor del fuego? ¿Verdad? Estaríamos todos atentos a lo que Isaías tiene que cantarnos. Y ese es precisamente el efecto que él quiere causar. Empezar de una forma agradable, que nos guste lo que estamos escuchando, para que de esta manera pueda transmitirnos todo el mensaje. Y sigue diciendo, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Este amado de Isaías, el dueño de la viña, tiene una viña, algo tremendamente común a las personas que está hablando, porque él está en Palestina. Palestina es una zona mediterránea y ahí, igual que en España, las viñas son algo tremendamente común. Por tanto, sus oyentes se pueden colocar perfectamente en la situación, en el contexto de lo que él está diciendo. Una viña, algo muy común
en Palestina. Pero no solo eso, sino que este amado de Isaías ha preparado la viña para que le diese mucho y buen fruto. Fijémonos en lo que dice: la protege, esta viña, le pone una cerca, le pone una torre, pero además de esto, la cuida. El texto nos dice que la despedrega, le saca las piedras y además le pone un lagar, que es donde va a poder guardar todo el fruto. Por tanto, el dueño de la viña lo que hace es prepararlo todo, poner todas las condiciones óptimas para que la viña pueda dar un buen fruto. Versículo 2 sigue: y esperaba que diese uvas, como es lógico, y dio uvas silvestres. Aquí la balada se está torciendo ya. El tema del amor se está desviando hacia otra situación y, como dirían algunos, se masca la tragedia, ¿verdad? El dueño, vemos en el versículo 2, que planta vides escogidas, de las cuales puede sacar un buen zumo para hacer un buen vino, pero en realidad lo que recoge son uvas silvestres, es decir, lo que quiere decir son uvas agrias. ¿Cómo puede ser? Porque el dueño de la viña lo había preparado todo para recibir buenas uvas. Las había puesto en una ladera fértil, la había protegido, la había cercado, la había cuidado, había puesto una torre, había puesto un lagar y además planta buenas viñas, viñas escogidas, para que le den un buen zumo del que pueda hacer un buen vino. ¿Qué más puede hacer el dueño de la viña para sacar buenas uvas de ahí? Es justamente la reflexión que vemos en el versículo 4. Dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? En los versículos del 3 al 7 dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer? Lo que acabo de leer. Y en el versículo 5 dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta preciosa, deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. En este último versículo, en el versículo 7, Isaías ya está poniendo en claro qué es lo que representa cada actor en esta canción. Y además es algo que no sería extraño para el pueblo de Judá, que es al que está hablando Isaías, porque comúnmente el pueblo de Israel se podía ver simbolizado por una viña, y es justamente lo que está diciendo aquí Isaías. En el versículo 7 dice: mirad, esta viña de la que he empezado a cantar es Israel y Judá, es decir, el reino del norte y el reino del sur. Pero no solo esto, sino que el dueño de la viña, del que está hablando también Isaías, es Jehová. ¿Por qué? Vemos todo el rato en el texto mi viña. Es de su propiedad. Por lo tanto, aquí tenemos al pueblo de Israel y de Judá siendo propiedad de Dios y habiendo dado estas uvas silvestres, este fruto agrio, en lugar del fruto bueno. Y lo que empieza diciéndoles aquí en el versículo 3 es: juzgad ahora entre mí
y mi viña. Es como si les estuviera diciendo, vamos a ver, pensad qué es lo que yo tengo que hacer ahora con mi viña. Sabéis que tengo una viña, que la he cuidado, que la he preparado, que he hecho todo para que dé los buenos frutos, y lo que ha hecho es lo contrario, me ha dado malos frutos. Vosotros mismos, evaluad qué es lo que tengo que hacer con mi viña, qué es lo que sería justo hacer con mi viña. Dios quiere que vean como justo, como realmente es, lo que Él hará en la viña. ¿Y qué es lo que hará en esta viña? Lo vemos en el versículo 6. Le quita la protección. Antes habíamos visto que la había vallado, le había puesto una torre para protegerla. Y en el versículo 6 dice, le quitaré su vallado. Pero además de quitarle la protección, lo que hace es enviarle males a la viña, porque nos dice, a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ahora tenemos al pueblo de Judá escuchando esto, viendo como lógico esta reacción de Dios, de decir, he tenido una viña y la viña no ha hecho lo que tenía que hacer. Es lógico, es coherente, el mismo Dios les ha dicho, juzgad vosotros si eso está bien, pero al ver que eso está bien, se ven ellos como receptores de este juicio. Se ven ellos como receptores de este castigo, porque el mismo Isaías les ha dicho que ellos son la viña. Por lo tanto, ahora se pueden ver bajo el juicio de Dios y además de una forma justa. Mostrado esto con la ilustración de la viña. ¿Por qué? Porque ellos, según el versículo 7, en lugar de portarse de una forma correcta, de una forma con buen juicio, se han portado de una forma incorrecta, de una forma vil, con mal juicio. Dios les ha mostrado y les había mostrado lo que era justo, pero ellos no estaban siguiendo este ejemplo. Dios les había dado todos los medios, igual que a la viña, les había dado todos los medios para que se comportaran de una manera agradable a Él. Tenían la ley, y por si se olvidaban de la ley, les daba profetas que les recordaran la ley. Pero no solo les recordaban la ley, sino que les actualizaban la ley. La ley había sido escrita 700 años antes y ellos tenían que ver que la misma ley se tenía que aplicar ahora y tenían profetas para ello. Así que, pueblo de Judá, lo tenéis todo para dar buenos frutos. Pero lo que ha pasado es justamente lo contrario. Habéis dado frutos agrios. Veamos, dueño de la viña, ¿de qué frutos agrios estamos hablando? Porque el pueblo lo que no había hecho era dejar de tener sus actividades religiosas. Ellos seguían teniendo sus actividades religiosas. Ellos en ningún momento le habían dicho a Dios, mira Dios, a partir de ahora ya no creo en ti. Ahora me aparto y ya no voy a seguirte. No habían hecho esto. Entonces, ¿cómo es que Dios está enfadado con ellos, está en juicio con ellos, si esta parte religiosa no la habían abandonado? Ahora hay 6 ayes que se muestran a 6 tipos de personas donde nos enseñan qué tipo de actitud es la que tenía el pueblo y que les provocaba que recibir ese juicio sea justo. Veamos qué es lo que había pasado en el pueblo para que fuera justo recibir este juicio.
versículo 8. Dice, «Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?» La ley de Dios prohibía la acumulación de tierra en manos de unos pocos. Dios les dio la tierra de Canaán y además les dio leyes para que esa tierra nunca se acumulara en manos de unos pocos. Y cada 50 años las tierras tenían que volver a las familias que originalmente poseían las tierras. De esta manera, la riqueza nunca llegaría a acumularse en manos de unos pocos. Pero bueno, son leyes dadas hace 700 años. ¿Hace falta seguirlas al pie de la letra? Quizá lo que podemos hacer es no seguirlas, pero mira, aquellos que se quedan sin tierra, los cojo como jornaleros en mis tierras. No les voy a devolver las tierras, como dice la ley, pero es que esto era para antes. Ahora estamos en otra época. Ahora no hace falta cumplir esto. Pero voy a tener jornaleros que van a poder comer porque van a cobrar su sueldo. Eso sí, el que se enriquece con la tierra soy yo. Ellos van a poder vivir, pero me voy a enriquecer con la tierra. Esto era algo que estaba pasando. ¿Qué más? Versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Era normal en una época en la que el agua no era segura, no estaba potabilizada como la de ahora, beber vino, porque en el vino sí que no viven los microbios. Pero una cosa es beber vino y otra cosa es emborracharse. Hay una diferencia que todos entendemos. Y algo que era lícito, que es beber algo de vino, ellos se lo tomaban como una licencia para emborracharse. Y no solo eso, sino que además puedo hacerlo porque en todas las tierras que tengo hay muchos jornaleros trabajando y yo puedo dedicarme a beber el vino. Ellos comen, les pago su sueldo. Pero yo, con el trabajo de ellos, me dedico a vivir bien. Algo más que les ocurría. Vayamos al versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, que lo sepamos. Estas personas lo que estaban diciendo es que eran conscientes de que en parte estaban incumpliendo lo que Dios decía. Y decían, ¿dónde está ahora Dios? Si estoy haciendo mal, que venga Dios y que me corrija, pero ¿dónde está su mano actuando en medio de este mal que he hecho? No está. Por tanto, puedo desobedecer a Dios porque Dios parece que no hace nada por esta desobediencia. Versículos del 20 al 22 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es muy fácil ir con una Biblia en la mano, en este caso con la Torá en la mano, con el Antiguo Testamento en la mano, e ir diciendo sí, pero vamos a ver cómo puedo hacer compatible el sí a lo que Dios dice con mis deseos. Bueno, esto Dios lo dice aquí, pero tenemos que ver que en la actualidad no se puede aplicar. No podemos dar la tierra a sus familias originales. Bueno, pues entonces haremos el hecho de tener jornaleros y pagarles.
De esta manera iban oscureciendo lo que la Biblia decía. Sí que la seguimos, ¿eh? No vamos a desecharla. Pero hay cuestiones en las cuales tenemos que navegar. Y a lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno. Hay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Versículo 21. Precisamente para dar esta vuelta a lo que dice la palabra de Dios, hay que pensar que se es sabio para hacerlo. Y de esta manera pueden tener interpretaciones muy inteligentes y muy elocuentes para poder hacer lo que son sus deseos, aunque en realidad no sea lo que dice la Biblia. Versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío delante mediante cohecho y al justo quitan su derecho. El hecho de que haya acumulación de riqueza en unos, lo que hace es que al final, delante de los juzgados, los que tienen mucho dinero tienen la capacidad de sobornar. Y el juez mirará con mejores ojos a aquellos de los que puede tener un beneficio. Y el pobre, aunque sea justo, queda sin que se le haga justicia. Este es el panorama de Judá cuando Isaías les está hablando. Veamos que estas actividades que desafían a Dios son actividades que se pueden hacer con una apariencia religiosa, como he dicho antes. Ellos pueden ir al templo tranquilamente, pero después, en sus casas, vivir de esta manera. ¿Y cuál es la causa y la consecuencia de esta triste realidad? Segunda parte del versículo 24 nos dice la causa. Dice, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. La causa de vivir de esta manera es tener la ley, pero en realidad abominarla, desecharla. Aunque podían decir que andaban según la ley, la realidad es que no era así. Ellos conocían la palabra de Dios y por eso eran más responsables que el resto de pueblos que tenían a su alrededor, que no conocían la palabra de Dios. Dios no podía culpar a un pueblo vecino de ellos de decirles, mira, has desobedecido, a Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás. ¿Por qué? Porque los pueblos vecinos no tenían esta revelación, pero el pueblo de Israel sí. Así que ellos sabían lo que tenían que hacer y, por tanto, eran más responsables. Y a pesar de saberlo, lo que hicieron fue desobedecer, y para desobedecer el camino fue desechar la palabra de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Versículos 25 y 26. Dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, alzará pendón a las naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. La consecuencia de esto es que vendrá una nación extranjera, y esto fue lo que ocurrió 150 años más tarde cuando vino Nabucodonosor y arrasó con Judá, aunque en esos momentos Isaías ya no estaba. Aquello que ellos estaban interpretando como que hacemos lo que queremos,
con cierta apariencia de religiosidad, sí, pero hacemos lo que queremos y Dios no actúa, no iba a ser cierto, sino que Dios iba a actuar. Y Dios iba a actuar no de una forma casual. No es que Nabucodonosor pasaba por ahí a la hora de la siesta y dijo, mira, voy a conquistar Judá, sino que la imagen es muy gráfica. Es como aquella persona que llama a un perro y le silba para que el perro venga, es lo que hace Dios para que venga Nabucodonosor y destruya a Judá. Dice el versículo 26, silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No es casual el hecho de que Babilonia, en el caso de Judá, y Asiria, en el caso del norte, y esto sí que lo vio Isaías, hayan tenido quien les haya derrotado. Porque Dios apartó la valla, quitó el cerco, pero no solo quitó el cerco, sino que silbó, y yo no sé hacer esto, pero hay quien sí, silbó al imperio enemigo para que los destruyera. Resumen, tenemos una época en la que hay bienestar, cuando está escribiendo aquí Isaías. Ellos vivían bien, el gobernante también vivía bien. Además, tenemos una pérdida de la justicia social con una pérdida de la moralidad, sin perder la religiosidad. ¿Sí? Tenemos una pérdida de la justicia social, es lo que ellos estaban haciendo, juntamente con una pérdida de la moralidad, a lo malo llaman bueno, y no necesariamente una pérdida de la religiosidad, lo cual les hace pensar que todavía pueden tener el favor de Dios. Siguiente punto. Dios avisa con sus palabras y sus profetas. En ocasiones recibe respuesta, pero a la larga el pueblo se acaba corrompiendo. Antes se corrompió Israel y se lo llevó a Siria, y después se corrompió Judá y se lo llevó Nabucodonosor. Dios avisa durante un periodo dilatado de tiempo. Y lo que pasa en este periodo dilatado de tiempo es que las personas lo interpretan como que Dios no actúa. Y el hecho de hacer las cosas mal y que Dios no actúe, en lugar de tenerlo como algo que muestra la paciencia de Dios, lo tenemos como algo que nos autoriza a seguir haciendo las cosas mal. Dios mismo dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Tenemos un Dios que cuando trae el juicio ha avisado muchísimas veces. Es muy lento para la ira. Y es más, cuando Dios ve indicios de un arrepentimiento genuino de corazón, para esa ira. Porque es grande en misericordia. Así es Dios. Pero al final, si no hay arrepentimiento por parte del pueblo, el juicio llega. Este es el ciclo. Bienestar, pérdida de principios bíblicos como la justicia social, la moralidad, sin perder la religiosidad. Dios avisa. Dios es lento para la ira. Pero al final, Dios actúa. 3 puntos sobre esto. El primero de ellos, ¿podemos estar nosotros en esta situación en la que estaba el pueblo de Judá? ¿Nos puede ocurrir lo mismo?
El hecho de tener bienestar, vivir relativamente bien, no quiere decir como ricos, pero relativamente bien. Seguir con nuestras actividades religiosas, porque en muchos casos ya forman parte de nuestra cultura y lo hacemos de una forma que nos es muy propia. Y entendedme, estas actividades religiosas no están mal, están muy bien, pero a la hora de dirigir nuestra vida, poco a poco nos va entrando en la mente principios que tenemos en nuestro entorno, en lugar de obedecer lo que es la palabra. No perdemos venir el domingo. No perdemos nuestra religiosidad. Pero la obediencia a la palabra, poco a poco, va disminuyendo. El pueblo de Israel podía ver cómo las naciones que tenían alrededor tenían ricos que se aprovechaban de los pobres y no pasaba nada. ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Ellos lo hacen. Es normal, ¿no? El que es más hábil con los negocios, el que es mejor, que tenga más. Y el que lo es menos, comerá, pero poquito más. Los conceptos que tenemos alrededor pueden permear dentro si no tenemos una base firme en la palabra. Dios dice que no seamos avaros, pero no soy avaro. Simplemente lo que estoy haciendo es procurar el bienestar de mi familia al máximo nivel. Yo lo que quiero es que mi familia, que mis hijos, que mis nietos tengan el futuro asegurado y procurarles un bienestar. No es avaricia. Dios permite beber el vino. Yo entiendo que esto no es un serio problema entre nosotros. No creo que los de aquí seamos dados a la bebida en exceso, pero hay culturas cristianas en las que sí son dados al exceso. Mira, es cierto que la Biblia dice esto, pero ¿sabes qué? La Biblia fue escrita hace muchos años. Hay cosas que podemos sacar de ahí. Jesús era un buen maestro de moral, pero hay otras. Esto no. Y podemos ir escogiendo qué sí y qué no. Todo esto no suele empezar con una gran desviación porque los saltos no se hacen grandes. Pero sí puede empezar poco a poco. Y puede terminar muy lejos de la realidad. Me sorprendió la primera vez que entré en una iglesia luterana, porque al tener el nombre de luterana, además habíamos hecho la ruta de Lutero, digo, aquí debe estar la santidad en grado sumo. Es desastroso. Ni siquiera la Biblia tiene autoridad. Inspirado, bueno, tenemos que ver hasta qué punto. Las palabras inspiradas, esto no lo podemos creer hoy en día. ¿Qué diría Lutero de una iglesia luterana de hoy? Y esto no ha pasado de la noche a la mañana. Esto ha sido un progreso. ¿Por qué? Porque al final la palabra se vuelve abominable. Por tanto, en primer lugar, ¿nos puede ocurrir lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Judá? Sí. Segundo lugar, Dios es justo
o duro por castigar estas actitudes? Estas desviaciones, ¿fue demasiado duro Dios al castigarlas? Hace poco en Santa Coloma, no un domingo, estábamos tratando de explicar esta justicia de Dios con la siguiente anécdota, que es muy corta y no creo que sea real, pero podría darse. Y es el hecho de que hay dos hermanos que están obviamente en la misma familia, los padres los cuidan igual, los educan igual, les dan las mismas posibilidades, pero uno de ellos las aprovecha, estudia y al final es un juez respetado en su zona, y el otro se va por un camino totalmente distinto y lo que hace es dedicarse a la delincuencia. Y como empiezan todos los delincuentes, empiezan robando unos bolis y después van a mayores. Y este hermano, digámosle Joaquín, espero que no haya ningún Joaquín aquí, no lo digo por eso, es para ponerle un nombre, y este hermano al final roba mucho en una farmacia. Pero la policía, que suele ser eficiente, lo coge y lo lleva al juzgado. Y cuando está en el juzgado, el que está ahí de juez es su hermano Carlos. Y le presentan las pruebas a Carlos y su hermano es culpable. Y ha destrozado la farmacia para coger dinero y medicamentos para revenderlos. ¿Qué tiene que hacer ahora Carlos? ¿Es justo si Carlos dice, mira, yo soy tremendamente bueno y mi bondad impide que castigue a mi hermano? Por tanto, Joaquín, sales libre. ¿Sería bueno, Carlos, si hace esto? Todos entendemos que no, ¿verdad? ¿Sería bueno Dios si deja sin castigo lo que Él ha dicho que tiene castigo? Igual que los judíos sabían que la tierra pertenecía a Dios, los creyentes sabemos que el mundo pertenece a Dios. Y si pertenece a Dios, quien tiene el derecho de poner las normas con las que debemos vivir es Dios, como dueño. ¿Es justo Dios si castiga al que se salta esas normas? Debemos concluir necesariamente que sí. La bondad no es argumento para decir que lo que está mal quede sin consecuencias, porque eso no sería bondad. Y en tercer y último lugar, ahora hablando del juicio que tendremos todas las personas, los que crean en Dios y los que no, en el momento en que abandonemos esta vida, porque la misma palabra nos dice que está establecido para los hombres, para las personas que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué va a ocurrir en este juicio? Pues uno puede mirar si ha cumplido con las normas. Cada uno puede mirarse al espejo de la Biblia, de los mandamientos, y decir, ¿lo he cumplido siempre o no? Y si alguien hace esto de forma honesta, no tardará en darse cuenta que el resultado de ese juicio es culpable. ¿Quién de aquí no ha mentido nunca? ¿Quién de aquí no ha codiciado nunca? ¿Quién de aquí ha honrado siempre a su padre y a su madre? ¿Quién de aquí no ha tenido dioses ajenos delante del único Dios vivo y verdadero? Todos estamos como Joaquín en ese juicio. Todos.
¿Y qué va a hacer ahora el juez? En el caso de la ilustración, Carlos, el juez, que era justo, dijo culpable. Y la multa son 5.000 euros. Joaquín no tiene dinero para pagar eso. Por tanto, el destino es la cárcel. Pero en ese momento, Carlos, el juez, se levanta, se va a donde se tenían que pagar los 5.000 euros, firma un cheque por valor de 5.000 euros y lo pone ahí. ¿Cómo queda Joaquín? Libre. ¿Queda libre de forma justa? Sí. El precio por lo que Joaquín ha hecho ha sido pagado. Nadie puede andar por la calle y decirle a Joaquín, tú has tenido suerte de que el juez era tu hermano y ha sido injusto contigo. No, no ha sido injusto. Ha sido justo. Pero el hermano es el que ha pagado. Lo mismo pasa con nosotros. La sentencia justa es culpable. Pero el mismo juez ofrece la oportunidad a aquellos que confían en él de bajar del estrado y decir, yo he pagado. Que entre. Es verdad, sería culpable, pero el precio de esa culpabilidad ha sido pagado. C.S. Lewis dice que hay dos tipos de personas en este mundo. Aquellos que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y le obedecen. Y en este juicio el juez paga. Y aquellos a los que Dios dice, hágase tu voluntad. Y cuando se hace la voluntad de cada uno, que no es la voluntad de Dios, el resultado es el juicio. ¿Entendemos? Aquellas personas que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y su culpa es pagada. O aquellas personas a las que Dios dice, hágase tu voluntad. Y la voluntad, que no es la de Dios, es la de estar alejado de Dios por toda la eternidad. Este pueblo, Judá, con la apariencia de hágase tu voluntad a Dios, en realidad lo que estaba pasando es que estaban haciendo su propia voluntad. Y hacer su propia voluntad tiene consecuencias justas. La primera canción que hemos cantado, todas han estado muy acorde con el mensaje, pero la primera de ellas, la de Perfume a tus pies, dice, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad, no la nuestra. ¿Cuál es el método, cuál es el secreto, que no es un secreto, pero cuál es el hecho que hace que esto sea auténtico? Lo vemos también en el texto que hemos leído. ¿Cómo llama Isaías a Dios? Versículo 1. Mi amado. Isaías ama a Dios. Y quien ama a Dios, lo que procura hacer es su justicia y su verdad. Jesús lo dirá de la siguiente manera, si me amáis, obedeced
mis mandamientos. Y lo opuesto también es cierto. Si os amáis a vosotros mismos, más que a mí, obedeceréis vuestros mandamientos. ¿En qué grupo estamos? ¿En el grupo de amar a Dios igual que Isaías, mi amado? Y ayúdame a vivir en tu justicia y tu verdad. Aunque esto signifique renunciar a cosas que podría tener. Aunque esto signifique hacer cosas que pienso que no debería hacer, pero con honestidad están en su palabra. De manera que no abominamos la palabra, sino que la obedecemos. O estamos en el otro grupo, al cual Dios dice, hágase tu voluntad. Y las consecuencias son el juicio. Pues que Dios nos ayude a aprender de lo que le ocurrió al pueblo de Judá por esta desobediencia y nos haga volcarnos en amor, en justicia y en verdad hacia Él. Amén.